Ilustres teófilos, ya estamos con ustedes de vuelta, con mucho ánimo, con mucha emoción y dándole las gracias porque pues han tomado la opción de prender su computadora, de anotar en su buscador www.vamos.mx y ver este programa que seguramente va a tener muchos frutos. Otra etapa, hemos caminado con Jesús un largo camino que ya decíamos en un principio cuando salía de Galilea, que era un camino pues no tanto geográfico, sino teológico. Y bueno, yo estaba viendo mi Biblia, ahorita vamos a entrar ya en tema, pero estaba viendo mi Biblia que fueron muchos kilómetros y ahora nos vamos a encontrar en un poblado, en un importante poblado que se llama Jericó y que no está a más de 30 kilómetros ya de Jerusalén. Estamos en la llanura, todavía al nivel del mar, y como el Señor siempre deja las cosas más difíciles o ¿cómo se llama? El sprint final para el último, pues ahora tenemos que subir junto con él también, después de este evangelio, a Jerusalén, y Jerusalén está a 900 metros sobre el mar, de manera que vamos a caminar 30 kilómetros con él, teológicos, y vamos a subir en ese sprint final. Pero antes yo quiero saludar a Tete, que viene con un ánimo inusual y creo que al doble, y aquí está. Te saludo, Tete, con mucho cariño. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola, gracias. Yo siempre vengo bien animada, pero hoy sí me siento muy feliz, muy contenta de poder estar otro miércoles más, llegando a tu casa, a tu oficina, donde nos escuches. De verdad, muchísimas gracias. Creo que hoy vamos a poder compartir una riqueza muy especial, porque como bien dices, Jorge, ya vamos caminando muy de cerca a Jerusalén. Y bueno, ojalá que este recorrido tenga muchos frutos en nuestra vida y tenga muchos frutos en nuestra comunión con nuestro Señor. Y está con nosotros también Tete Chica, la voz joven, que la saludo. Muy buenos días, Tete. Y bueno, con tu saludo yo quisiera preguntarte, ¿qué es lo que hace una joven de 17 años para preparar un programa como este en el que vamos a leer el Evangelio? ¿Qué hiciste durante la semana? Muy buenos días a todos, como siempre es un gusto estar aquí y pues yo creo que realmente mi manera de prepararlo es leer el Evangelio y ir al Santísimo, o más bien el vivir vamos, ¿no? Eso es lo que me hace entender un poco más y seguir enamorándome de ir caminando junto al Señor en esta subida hacia Jerusalén. Y yo, pues, ¿qué les puedo decir? Para mí preparar el Evangelio realmente es algo que disfruto mucho y que ya digo, por favor, que ya sea miércoles, que ya sea miércoles. Pues le he hecho esta pregunta a Tete con toda intención para que ustedes jóvenes oigan qué es lo que hace. Pues a lo mejor muchos de ustedes también ya lo hacen, pero en este caminar a mí se me quedó muy grabado aquel evangelio cuando va Jesús a la casa de María y de Marta, y María escoge la mejor parte, estar sentada a los pies de Jesús para oír. Desde luego, después tenemos que tomar la actitud de Marta y de ponernos a trabajar. Muy después, dice Tete. Y está con nosotros también nuestra querida amiga Pita García Legaspi, que pues también viene corriendo ya La Paz de provincia, quién sabe dónde se quedó. Y bueno, pues ya tenemos con toda proporción pues los mismos problemitas, vamos a decir entre comillas, de tráfico, de ciudad grande, pero pues aquí estás, qué gusto. Buenos días, Pita. Gracias, Jorge, muchas gracias, queridos amigos, por estar con nosotros, ya en el programa número 54. ¿Qué dijeron? ¿Ya se le olvidó? Pues no. Es el programa número 54 y pues todavía con esa sensación de alegría
de haber celebrado ya nuestro primer aniversario. Todavía no se me quita a mí ese gusto de ese día tan especial para mí y pues para todo el equipo. La fuerza está en la palabra, no se vayan porque esto se va a poner muy interesante. Queremos saludar todos también a Joshua, que es parte integrante, aunque ustedes no lo ven, pero pues gracias a él estamos saliendo al aire, gracias al Padre. Les platicaré rápidamente que se nos acaba de ir la luz, parece que en toda la zona centro. Quizá usted también, amigo, en su computadora, en su casa, pues no tenía luz, y llegó el Padre diciendo que teníamos un problema, pero en el instante vino la luz. Cuando Él se presentó, vino la luz. Así que pues ya estamos aquí, puestazos, con la luz de Cristo, sentados a sus pies, para ver qué nos quiere decir. Y yo te pediría, Tete, que nos hagas favor de ponernos en presencia del Señor. Gracias, claro que sí. Bueno, pues, Señor, esta mañana queremos ofrecerte todo lo que somos, Señor, lo que tenemos, porque todo cuanto somos y tenemos, Señor, es gracias a ti, a tu bondad y a tu misericordia. Hoy, Señor, de manera especial, queremos pedirte que nos concedas abrir el corazón para permitirte entrar. Y que nuestra alma, Señor, también te busque y haga como Zaqueo hasta lo imposible, subirse al árbol, lo que tenga que hacer para estar cerca de ti. Nos ponemos en tus manos y, Espíritu Santo, te pedimos que vengas y tomes posesión de todo nuestro ser para que hablemos con tu sabiduría, para que hablemos con tu verdad y que seas tú el que pongas las palabras en nuestra boca. Así sea. Así sea. Amén. Y bueno, pues con esto vamos ya a la palabra del Señor. Y yo les quisiera sugerir que adoptemos también ahora una posición de espectadores, que nos subamos una ramita más alta que la de Zaqueo y por detrás de Zaqueo para poder observar qué es lo que está sucediendo hoy. Jesucristo es el mismo ayer, es el mismo ahora y es el mismo siempre, de manera que podemos ponernos en esa posición de Zaqueo y vamos a escuchar la palabra de Dios. En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó, y al ir atravesando la ciudad, sucedió que un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de conocer a Jesús. Pero la gente se lo impedía, porque Zaqueo era de baja estatura. Entonces corrió y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por ahí. Al llegar a ese lugar, Jesús levantó los ojos y le dijo: Zaqueo, bájate pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, comenzaron todos a murmurar diciendo: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Zaqueo, poniéndose de pie, dijo a Jesús: mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si he defraudado a alguien, le restituiré 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham, y el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pues ahí tienen, queridos amigos, la palabra de Dios. Y bueno, pues interesantísimo. Y como decía al principio, vamos a ponernos en esa posición de subir a ese árbol, una ramita más arriba que Zaqueo y por detrás de Zaqueo, para poder percibir la fuerza de este evangelio, la fuerza está en la palabra.
¿Qué es lo que observamos, Tetés? Yo me imagino, pues no hemos platicado de su niñez, pero yo me imagino que te gustaba subirte a los árboles, ¿verdad? No, dice que no. ¿A ti, Pita? Tampoco, mira, yo pensaba que las dos, Tete chica, a Tete chica sí. Fíjate que yo era muy miedosa y mis hermanos siempre se subían a los árboles y yo con tal de no raspar mis zapatos o no despeinarme o no ensuciar mi ropa, no me subía. Y cuando nacieron los niños, claro que como buenos niños pues se querían trepar a los árboles. Y ahí fue cuando aprendí a subirme a los árboles. Y hasta arribota, porque pues tenía que apantallarlos, porque soy su mamá. Bueno, pues vamos a empezar a observar en esa posición. Y bueno, aquí nos está anotando Tete de que tuvo que subirse para bajar a Tete, ¿verdad? ¿O qué? ¿No podía bajarse ella? Para apantallarla, para hacerse notar que era la mamá. Bueno, miren, aquí lo primero que yo podría observar es que en muchas traducciones, en mi Biblia de Jerusalén, dice que Zaqueo era un hombre bajito. No dice, pero yo me lo imagino, no sé por qué, regordete, un poquito gordito, y bueno, pues eso aumentaba la dificultad para subirse a un árbol. Yo me acuerdo que era como más fácil subirse que bajarse, ¿verdad, Tete? Y bueno, vamos a ver ahorita en el transcurso del Evangelio cómo tenía prisa Jesús. Dice, bájate deprisa, pero ahorita lo comentamos. Vamos a ver como observadores las cosas que hay en el exterior. Entonces, dice en mi Biblia de Jerusalén que trepó a un sicómoro. Aquí en la traducción que tenemos en el misal, dice un árbol. Fíjense que yo pensaba que un sicómoro era una palmera y bueno, traté de investigar un poquito y no. Es un árbol parecido a las higueras. Tete me está ayudando, no muy alto, pero que tiene las raíces casi de fuera, muy robustas, y un tronco muy grueso con corteza rugosa también, que pues empieza a crecer y llega a una altura media, y de esa altura empiezan unas ramas secundarias y luego unas terciarias, de manera que no era fácil subir a un árbol de estos, sobre todo si era una gente chaparrita, me lo imagino, tampoco dice en el Evangelio, pero pues ¿qué le calculan? ¿Unos 45 años? ¿50? Para poder, un muchacho, sí, todo un muchacho de 45 o 50 años. Y otra de las cosas que observo es que había riesgos. Cuando uno sube un árbol de esta naturaleza, pues te puedes raspar, te puedes caer, te puedes fracturar, pero esos riesgos los asume Zaqueo. ¿Qué piensas? ¿Qué observas tú, Tete chica, estando ahí subida en ese árbol? ¿Cómo ves toda la escena? ¿Cómo ves que él preparó y con creatividad como que supo el lugar por donde iba a pasar Jesús? Y bueno, ya estaba preparadito ahí en ese árbol. Pero más bien, yo no quiero influir, ¿tú qué es lo que ves en esa rama un poquito más arriba de Zaqueo? Bueno, pues la verdad, cuando yo leí que Zaqueo se había subido a un árbol, me dio mucha risa, porque pues yo no soy muy alta. Y cuando son procesiones o así, veo que la gente se empieza a parar enfrente de mí, es como, por favor, muévanse, que no me dejan verlo. Entonces me dio mucha risa ver que no soy la única que le entra esa... Yo quiero verlo también. Y yo veo que es un hombre que no se conforma con que pase y saber que está ahí, sino va más allá. ¿Qué puedo hacer para llegar a él? Bueno, está el árbol, me puedo caer, me puedo raspar, puedo parecer loco, pero no importa, yo quiero verlo. Yo creo que por eso me gustó tanto ese se subió al árbol, porque yo así siento cuando no me dejan ver. Es como, a ver a dónde me muevo, pero yo quiero ver, aunque sea un poquito, pero alcanzar a verlo.
A María Teresa, Tete Grande, no le gustaba mucho subirse a los árboles, pero hoy con la imaginación te puedes subir perfectamente. ¿Y qué es lo que tú? Y ya se subió de a de veras, ahí está. Pero, ¿qué es lo que observas en este momento, ahí, en esa posición, en esa rama del árbol? Pues mira, a mí me gusta mucho San Lucas, me encanta que es tan detallado. Le decía a Tete, puedes imaginarte con sus descripciones hasta el gesto, hasta o sea, los movimientos. Entonces yo así desde esa rama puedo ver a una persona con ansia, con necesidad con esperanza, con mucha esperanza. Él, por supuesto que ya oyó hablar de Jesús. O sea, el deseo de su corazón ya está ahí. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a hacer hasta lo imposible. Que me decías, ¿cómo saber, cómo imaginar? Yo me imagino que había tanta gente que ya había un recorrido, porque eran ciudades muy pequeñitas, bueno, poblados, diría yo, muy pequeñitos. Entonces, el recorrido como que era fácil de adivinar por dónde irían a pasar, pero yo creo que en el momento en el que se sube, la gente ya estaba ahí. O sea, Jesús ya estaba ahí y él corre, esa ansia, ese deseo de Jesús, bueno, ni lo piensa. Y cuando yo me imagino, es como cuando uno tiene miedo, no piensas qué haces, o sea, te subes a la barda y a donde... Entonces, ese deseo, esa esperanza que él ya siente en el corazón, claro que lo mueve al árbol, o sea, vaya, como si tuviera 5 años, se sube. ¿Por qué? Porque él quiere estirarse, o sea, ese se le olvida si es pequeño, si es grande, si es gordo, si es flaco. Él realmente no piensa, él desea alcanzar a Jesús y se lanza con todo a estar ahí en el momento preciso. Eso veo yo. Y ahora le preguntamos a Pita, desde esa posición, ¿qué puedes tú observar? Pues yo creo que habemos muchos saqueos en el mundo. Yo, la primera vez que le tomé sabor y sentido a estos versículos, yo observé con admiración, porque yo jamás me he subido a un árbol y a lo mejor soy muy negativa, jamás me subiré a un árbol. Porque yo, no están para saberlo, yo tengo una lesión en mi columna, entonces por prescripción médica tengo totalmente prohibida cualquier tipo de actividad de ese tipo que ponga en riesgo la vida de uno. Entonces, cuando yo leí por primera vez con el corazón estos versículos, pues yo lo primero que pensé fue que Zaqueo pues era muy aguerrido, muy valiente, pero también como Tete Grande, que sentía esa fuerza del deseo de estar con Jesús, ese magnetismo tan grande de nuestro Señor, y también una gran necesidad, porque si nos vamos a ver todo su entorno de Zaqueo, pues era un hombre que tenía todo, tenía dinero, inclusive tenía buena condición física, porque yo que lo admiro, digo, para subirse a un árbol se necesita mucha fuerza y él lo logró. Entonces, ¿cuál sería su gran necesidad? ¿Cuánta sería que se subió? Es que tenía una familia, me imagino que tenía hijos, tenía esposa, tenía buena posición económica, y sin embargo le faltaba Jesús, le faltaba esa parte. Y también veo otra cosa que me llamó mucha la atención y que yo creo que también nos pasa a nosotros muchas veces. Toda la gente que le impide ver a Jesús, como decía Tete Chica, es que mi estatura no me ayuda, ¿no? Están adelante de mí muchas personas. Yo veo que esas personas que a Zaqueo le estaban tapando, a lo mejor si lo traemos a este tiempo, es todas las personas que nos dan su testimonio, que no nos dicen la grandeza de Dios, a pesar de que nosotros queramos llegar a Él, o que con sus críticas o con sus silencios nos van poniendo como que trabas
para llegar hasta Él. Pero Dios es tan infinitamente misericordioso que ahora sí que nos va abriendo el camino. En mi caso, soy incapaz de subirme a un árbol, no me pidió que tuviera que hacer eso. Así es que se lo agradezco mucho a nuestro Señor, que yo no tuve que subirme al árbol porque sería terrible. Lo más probable es que me hubiera dado el trancazo, ¿no? Pero yo sí veo a un Zaqueo sediento de Jesús y que estaba buscando esa parte que en todo ser humano es necesaria. Tenemos que cubrir nuestro amor de familia, nuestro amor de pareja, nuestras necesidades materiales, pero también tenemos que alimentar nuestro corazón y llegar a nuestro Señor. Bueno, pues ya observamos ya todas estas cosas que pudieran parecer superficiales o externas, nos van a ayudar a comprender un poquito más el Evangelio. Pita dice que nunca se ha subido a un árbol ni nunca se subirá, pero fíjense que en la Biblia, cuando habla de ascender, es que te elevas en oración con el Padre. ¿Se acuerdan cuando Jesús subió al monte para orar antes de escoger a sus discípulos? ¿Se acuerdan de aquella ocasión de la última cena en que relata el Evangelio que era el aposento alto? Entonces yo me imagino algo así, subir al árbol es como elevarnos cuando tenemos una noción, una intuición, una cierta cosquillita en nuestro corazón cuando empezamos de querer conocer a Jesús como Zaqueo. Cuando predica también se va a una parte alta, ¿no? Que nos explicaba el padre Güences, que era para que la voz llegara. Y otro punto importante que hace referencia al árbol, que era dónde está sostenida la cruz. Entonces, subir al árbol, que tanto también el apropiarte de tu cruz, o sea, toma tu cruz. Entonces yo creo que, claro que tiene cada palabra del Evangelio tiene una profundidad inmensa y es tan necesario meditar y tomar esa palabra en tu corazón. Bueno, y vamos a un momentito, a un corte musical para dar oportunidad y llamarle al Padre para que esté aquí con nosotros. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta con un poquito de problemas. No se vayan, amigos, que esto se pone muy bueno. Joshua y nos vemos en un tratando segundo de restablecer todo. No tuvimos música, pero pues se perdieron porque aquí Tete Mamá nos cantó un poquito, pero ya está aquí el Padre con nosotros. Aprovechamos para darle los buenos días y qué gusto, Padre, que esté con nosotros para saber el punto de vista del sacerdote del magisterio. Muy buenos días a todos, bienvenidos a este programa La Fuerza está en la Palabra y pues vamos a continuar. Pónganme en contexto primero, ¿no? ¿Qué es lo que han estado diciendo para que yo pueda entrar? Pues lo invitamos, Padre, a subirse al árbol, porque ya nos subimos nosotros, y estamos ahí en ese mismo árbol de Zaqueo, una ramita más arriba y por detrás, de tal suerte que vemos la cabeza por detrás de Zaqueo y estamos viendo todo el panorama y estábamos viendo qué es lo que observábamos. Y bueno, pues ya ahorita Tete estaba diciendo que ese árbol podría representar el árbol de la cruz, el árbol de la victoria de nuestro Señor. Pero a mí mi mente me lleva inmediatamente a preguntarme qué fue lo que hizo a Zaqueo subirse a ese árbol y qué fue lo que vio, lo que pensó de Jesús para pues estar ahí en esa posición. Y bueno, y voy a hacer tantita referencia porque no me aguanto. 30 de enero de 1969, ¿en dónde estabas tú, Tete? ¿Vivías en México? ¿No estabas ni en proyecto? Bueno, pues fue la primera visita del Papa, hoy pues beato y ya está por santificarse, Juan Pablo II.
1969. 1979, ya me corrigió el padre. Ok, ya, entonces ya estabas en México. Bueno. Yo estaba pensando que el hombre subió a la luna en 1969, creo, ¿no? El hombre llegó a la luna. Bueno, eso, 10 años más. 1979, dice el padre. Y me acuerdo que fue la primera visita del Papa y a 3 cuadras de donde vivía estaba el Instituto Miguel Ángel, que fue donde estuvo un tiempecito. Y recuerdo que había ahí como una estructura de una cisterna o algo así, y que me trepé para ver al Santo Padre, y bueno, pues me sentía yo precioso oyendo al Padre, a su santidad, el Papa. Y luego la última ocasión, después de una semana, cuando ya se despedía, estaba en Churubusco, en la parte sur, por ahí iba a pasar el papamóvil, y recuerdo muy bien un momento, una fracción de segundo, en que el Papa voltea hacia donde estaba. Obviamente pues volteaba al grupo, ¿no? Pero yo sentía que me veía a mí, mi sangre empezó, mi corazón a fluir mucho más rápido, mi respiración de igual manera, y veía sus ojos y él veía a mis ojos y hizo el ademán de la bendición. Fue algo supremo, fue algo que no se me va a borrar en toda mi vida, que queda ya en el cassette de mi corazón. Y supongo que algo así, con esta pregunta, ahorita vamos a decirle al Padre a ver qué piensa, qué es lo que hizo a Zaqueo treparse en ese árbol y pensar que podría obtener algo de Jesús, o que algo veía. La referencia es que este lugar, Jericó, es un pueblo fronterizo y es un paso obligado de comerciantes, de viajeros. Tenían que pasar por ahí para llegar a Jerusalén. Pero vamos a centrarnos en esto. ¿Qué fue lo que hizo a Zaqueo que buscara a Jesús? Sí, es a propósito de las miradas. Hace rato estaba pensando en 3 miradas distintas. La mirada de Zaqueo. ¿Qué buscaba mirar Zaqueo? Buscaba mirar a Jesús. Para Zaqueo, Jesús no es un nombre tan conocido, porque Jesús se mueve por la parte de Galilea y Jericó ya está de camino casi a la subida a la montaña, casi al pie de la montaña del monte Sión, donde está ubicado Jerusalén. Entonces por eso es lugar de paso. Todos los peregrinos tienen que pasar por allí. Entonces Zaqueo tiene curiosidad de conocer a ese Jesús que conoce solo de oídas, quizás. La mirada de Zaqueo. La mirada de Zaqueo es la mirada de un hombre que está hastiado por el poder que ejerce, y lo dice el Evangelio. Él es jefe de publicanos, de manera que él tiene a otros publicanos a sus órdenes, los recaudadores de impuestos, y está hastiado de ese trabajo. Es ese trabajo que pues sí le remunera dinero, muchos bienes, pero ¿para qué le sirven los bienes?, piensa él, si tiene el corazón vacío, si no tiene amigos, si está solo. Y entonces él tiene enfrente esa multitud de gente que no lo deja ver, esa multitud de miedos que tiene en su interior que no dejan ver. Por eso él desea, anhela ver a algo más, y por eso se sube al árbol para sobrepasar la multitud. Y la multitud no se refiere solamente a las personas, sino toda la multitud de cosas que son obstáculo para que nosotros no podamos ver más allá y no nos dejen caminar, porque no solo no dejan ver, sino son obstáculos para no caminar, para no avanzar. Esa es la mirada de Zaqueo. La mirada de Jesús. Jesús siempre anda en busca.
igual que Zaqueo. Zaqueo anda en busca. Y entonces la mirada de Jesús, cuando dice y miró hacia arriba y vio a Zaqueo, ¿qué vio? No vio al publicano, porque Jesús no tiene ese prejuicio. Quizás no sabemos si lo conocía o no lo conocía. Supongamos que no lo conoce. Entonces no ve al publicano que ven los demás. Ve a la persona que está arriba de un sicómoro y que lo ve como espectador. Ya decían hace rato, se encuentran las miradas de Zaqueo y de Jesús. Y Jesús inmediatamente lo interpela y le dice: bájate pronto, porque quiero hospedarme en tu casa. Y ahora sí se entiende, no quiero hospedarme en tu casa porque es lugar de peregrinos y siempre allí es una parada también obligada para los peregrinos antes de subir, recuperar fuerzas. Zaqueo encuentra lo que busca y Jesús encuentra a la persona, al interior de la persona, no a lo que está encima. Y la ventaja es de que Zaqueo ya está arriba, es decir, ve desde arriba. Y Jesús siempre mira hacia arriba, está acostumbrado a ver hacia arriba. Y entonces yo creo que eso simbólicamente es algo grandioso, ¿no creen? Y algo significativo, porque encontrarse a alguien que está viendo hacia arriba y desde un poco más arriba quiere decir que tiene anhelos, deseos de progresar, de crecer, de subir a lo alto. La tercera mirada es la mirada de la multitud. ¿Cómo ven? ¿Cómo ve esa multitud a Zaqueo? El pecador, el traidor, el ¿qué será? Extorsionador, una persona no agradable, indigna. Y aquí lo interesante es que Jesús se invita solo a hospedarse en la casa de Zaqueo, y Zaqueo acepta la invitación. Pero todavía lo más interesante es que aquí la multitud se invita también. En esta ocasión todo el mundo se invita a sí mismo, ¿verdad? Y se va. ¿Por qué digo que se invita? Porque empiezan a murmurar. Si supiera que se va a hospedar en la casa de un pecador, ¿cómo es posible? ¿Cómo ven la multitud? ¿Cómo ve a Jesús? Lo ve como el profeta, como el maestro, como la esperanza, como la esperanza en el caudillo, ¿no? Que va a liberar, como en el santo, porque dice, para contraponerlo con lo de pecador. ¿Y cómo ve a Zaqueo? Pues ya habíamos dicho, ve a Zaqueo así. Entonces dice, no es posible, no es compatible. Pero al hacer esa murmuración, pues se invitan también. Y es decir, se van metiendo en esa relación que comienza entre Jesús y Zaqueo. Aún así, después, la respuesta de Zaqueo, después del encuentro, es fantástica. Porque Zaqueo vuelve a mirar a Jesús como aquel que le ha abierto los ojos. Es una mirada totalmente distinta. Pero no solamente ve a Jesús, vuelve a ver a la multitud. Y ahora la multitud de Zaqueo, ya no, digo, la mirada de Zaqueo no es una mirada que ve a la multitud como obstáculo. Ahora la ve como un destinatario de la caridad. Si alguien es robado, le restituiré hasta 4 veces más. Y le voy a repartir mi dinero a los pobres, dice. Ahora, si se fijan cómo cambia esa mirada, totalmente distinta. Y me encanta esta reflexión a través de esa mirada que ustedes comenzaron, pero falta una mirada, la cuarta mirada, la mirada de nosotros, que esa es, creo que como comenzaron al principio. ¿Cómo vemos nosotros a lo lejos esta narración del Evangelio de San Lucas el día de hoy? ¿Cómo la vemos? Ya lo fueron diciendo.
es ahora una mirada que nos invita a ponernos un rato en Zaqueo, otro momento en Jesús y un momento más en la multitud. Aquí lo bueno del día de hoy es que nos hemos ido moviendo, ¿verdad? Y nos hemos puesto en las tres posiciones. Y cada una tiene lo suyo y cada una tiene su enseñanza. No importa lo que seamos, Zaqueo o multitud. Lo importante es que tenemos allí a Jesucristo, que ha venido a nosotros, que ha venido a nuestro encuentro y que nos hace una invitación personal. Una invitación a que lo dejemos hospedar en nuestra casa, a que lo dejemos hospedar en nuestro corazón y en nuestra vida. La pregunta es, ¿lo aceptas o no? Híjole, pues ya se nos está yendo el tiempo, vean, no nos quedan más que 15 minutos, vamos a rápido que decir. Aquí el padre pues me hace pensar en esa sensación de vaciedad de un hombre que aparentemente lo tenía todo, era rico, y la semana pasada veíamos a un publicano, pero era un publicano literalmente de segunda, era empleado, ¿verdad? De publicanos como Zaqueo, que era jefe de publicanos. Él extorsionaba a estos segundos y los segundos se encargaban de extorsionar al pueblo. Entonces, pues sí hay aquí una sensación de vaciedad y como pues el pensar que en ese Jesús podría él reconciliarse con Dios. Y fíjense que con esta palabra reconciliarse, también lo pensé, no lo dice el Evangelio, esto es mío, pero pues hay muchas cosas que coinciden con los elementos para conseguir una buena confesión. Zaqueo tuvo una confesión de boca, ¿verdad? Él admitió que había defraudado, aunque así un poquito velado, si he defraudado, Señor, voy a regresar. No, ¿cómo que si he defraudado? Claro, Zaqueo, que sí habías defraudado igual que nosotros cada uno. Otro elemento de la confesión es hacer un examen de conciencia. Previamente había notado Zaqueo esta vaciedad y que probablemente podía encontrar la solución en Jesús. Entonces ya tenemos examen de conciencia, dolor de corazón. Ya no quería él seguir en esa posición que le producía vacío, que no le llevaba a nada, y seguramente tenía la intención de no seguir por ese rumbo equivocado. Y tan era así que él decide: la mitad de sus bienes se los voy a repartir a los pobres. Fíjense qué calculador. Y la otra mitad lo voy a usar para restituir hasta 4 veces si a alguien he defraudado. ¿Qué otra cosa nos falta ahí en la confesión? Examen de conciencia, confesión de boca, ya lo vimos. Cumplir la penitencia, seguramente lo que él había prometido, pues lo cumplió. Bueno, a ver, ahorita nos acordamos. Pero finalmente recibe algo importantísimo que todos recibimos después de confesarnos, que es la absolución, el perdón que hace el sacerdote a nombre de Cristo. Y en este caso, Cristo le está diciendo a ese publicano, a ese gran pecador: hoy ha llegado la salvación a tu casa. Fíjense qué importante que en alguien que cree, en alguien que busca al Señor, en alguien que lo encuentra, en alguien que decide seguirlo, no solamente la salvación es para él, sino para toda su casa. Y ahorita, mientras Tete toma el micrófono, ahorita pensamos en los 5 pasos de la confesión, porque tenemos por ahí uno volando. Bueno, pues sí, esto que estaba diciendo el padre, yo creo que es muy importante y era, antes de empezar el programa lo comentábamos, es que este domingo yo creo que todos podemos ser Jericó, todos podemos ser ese lugar a donde Jesús llega. Y a mí algo que me llamó mucho la atención fue, quería conocer a Jesús.
Y el hecho de conocer, yo en el catecismo les digo mucho a los niños que para poder amar a Jesús hay que conocerlo. Y nos fuimos a las raíces etimológicas y del griego es hacer tuyo lo ajeno. Y yo creo que tiene mucho sentido el hecho de que Zaqueo, al sentirse vacío, yo decía que tenía esperanza, pues de que las cosas podían ser diferentes. Como decía el padre, Zaqueo no conocía a Jesús de vista, pero había oído, había escuchado, y yo creo que lo que debió de haber escuchado es lo que despertó la esperanza en su corazón, de pensar que hay una posibilidad de ser diferente. Y ese deseo de conocerlo es el deseo de recibirlo, de hacer suyo todo eso que él ha escuchado, toda esa, pues ese reino que viene prometiendo, la verdad que viene diciendo, el amor, la compasión, todo lo que él ha escuchado quiere hacerlo suyo, quiere traerlo a su vida. Y yo creo que eso es muy importante, porque ese deseo de Dios es el que te mueve a hacer lo que tengas que hacer hasta lo imposible por estar cerca. Y una vez que estás cerca, que ese encuentro de miradas, que ya brincaste tus miedos, que ya brincaste tus obstáculos, que realmente te encuentras cara a cara con esa misericordia del Señor, que yo me imagino debe haber sido maravilloso ver todo, ¿no? Te lee todo, verdaderamente se desnuda tu alma, pero en ese ambiente de misericordia, de amor que el Señor debe de haberle manifestado. Entonces viene el salir de ti, el darte, el entregarte, porque una vez que te llenas del Señor, lo que sigue es dar lo que has recibido. Y yo creo que eso es lo más hermoso. Ya después de la conversión no te quedas ahí estancado, ay, ya qué bonito. No, hay que salir y entonces dar todo ese amor, todo eso que Dios te está dando de forma gratuita. Bueno, ya tenemos aquí, creo que sí habíamos mencionado los pasos para una buena confesión, pero vamos a repasarlos aquí en orden. Y fíjense cómo Zaqueo pues fue sin conocer de este sacramento en aquel entonces, pero fue haciendo eso. Lo primero es examen de conciencia. Él se vio vacío y tenía que superar esa vaciedad. Después es el arrepentimiento, que es lo que a mí me enseñaron de chiquito, el dolor de corazón. El paso número 3 es propósito de no volver a pecar, el propósito de enmienda. El número 4 es decir los pecados, y en este caso se los dijo ni más ni menos que a Jesús. Y el quinto, recibir la absolución y cumplir la penitencia. Y aquí la penitencia, pues él solito se le impuso, que pues seguramente lo hizo. Pues este Zaqueo, probablemente nosotros también estemos en esa posición de Zaqueo, que seamos, decimos aquí en México, a alguien de baja estatura, chaparritos, espirituales, pero que queremos crecer, y una muy buena herramienta, pues es la herramienta de la regla de vida para alcanzar la santidad de Vamos. Y pues en ese querer crecer a veces nos podemos ayudar de la comunidad, que podría ser el árbol, ¿verdad? Para con ellos poder ver todo lo que el amor, la misericordia, la piedad que Jesús nos ofrece, y decidirnos, porque Zaqueo tuvo dos opciones por lo menos, ¿no? Aceptar esa autoinvitación. Qué curioso el Señor, ¿verdad? Como se autoinvita y llega a esta casa, y Zaqueo toma la opción, pues la buena opción de recibirlo. Nuestra opción como Zaqueo lo recibimos en nuestra casa, que ya te había adelantado, es nuestra casa de nuestra persona, de nuestro corazón, o simplemente nos hacemos indiferentes y no lo recibimos. La multitud yo veo como aquellos obstáculos o aquellas barreras que nos impiden ver a Jesús. Sabemos que está ahí a la vista,
pero la multitud, pues a lo mejor es nuestro exceso de trabajo, a lo mejor es, te voy a dar pie, el no poner a nuestro Señor, a Dios, en primer lugar, pues tantos, el ruido del mundo, la mundanidad, pues... Yo creo que muchas veces nuestro mayor obstáculo somos nosotros mismos. Nosotros mismos, aquí está la filosofía de TT, y la cuestión es, pues, treparnos en lo que sea para ver a Jesús y poder seguirlo. Y como decíamos al principio del programa, y usted nos lo remarca, padre, ahorita estamos en la llanura, a nivel del mar, en Jericó, y estamos por subir junto a Jesús, si optamos por seguirlo, a 900 metros sobre el nivel del mar, a terreno montañoso, y decía yo que es como el sprint final de seguir a Jesús. ¿Optamos por seguirlo o ya le paramos? ¿Qué hacemos? Pues yo creo que lo seguimos y cuando la parte final yo también entiendo que es si uno de nosotros tiene esa conversión y como Zaqueo lleva todos esos pasos, también nuestra familia tarde o temprano tendrá que sufrir esa transformación, sufrir en el buen sentido, porque nosotros con nuestro testimonio y con nuestra congruencia vamos a hacer que también nuestra familia reciba a nuestro Señor en nuestra casa, y literalmente sí sea en nuestra casa, aparte de nuestro corazón, que nuestra familia también sienta esa hambre de Cristo. Eso es lo que a mí me gusta más, la parte final, de que si nuestro Señor se autoinvita, Él llega y se apodera de toda la familia. Padre, y llegamos pues ya a la parte final del Evangelio, Lucas capítulo 19, el versículo 9 y 10. Y esta es la conclusión de Jesús. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también este es hijo de Abraham. ¿Qué significaba para los judíos de aquel entonces ser hijos de Abraham, esta aseveración? Ser hijos de Abraham significa para los judíos ser herederos de la promesa de salvación, de la tierra prometida y después de la salvación. Por eso a los publicanos se les consideraba traidores a la patria y de una u otra forma eran excluidos de esa promesa. Por eso cuando Jesús, no hay invitación de Zaqueo, sino hay la autoinvitación que dijimos, Él va al rescate de los herejes, ¿no? Es decir, de los herejes, de los impuros, de los marginados, de esas periferias que dice el Papa Francisco. Él va, Él toma la iniciativa, y eso es algo teológico. Dios siempre toma la iniciativa a lo largo de la historia de la salvación, y lo hace Jesús, porque ese es el sentido. Él a eso ha venido, a rescatarnos, y por eso dice: hoy ha llegado la salvación. Hoy has dejado de ser marginado social. Hoy te restablezco en el lugar. Lo mismo que hizo el papá en la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? No eres trabajador, eres hijo y eres patrón. Y tienes todos tus derechos, toda tu dignidad. Y es eso, yo creo que ¿qué más? Es eso para la situación que estaba viviendo Zaqueo, que alguien le devolviera todo eso. Pero había un requisito, la penitencia. Y creo que la entendió muy bien Zaqueo. Yo les decía en la homilía la semana pasada: Señor, ¿y a poco tengo que hacer eso? Devolverlo todo lo que he robado. Sí. ¿Y tengo que ir puerta por puerta a entregárselos? Sí. Es bien difícil y vergonzoso, Señor. Sí, yo sé. Te vas a tardar como 1 año, 2 años a lo mejor en ir devolviendo todo, pero hay que hacerlo, porque solamente así te va a devolver la multitud lo que te ha quitado.
así te van a devolver, sobre todo la multitud, ¿no? Así Dios, como te ha devuelto lo que ya no tienes derecho por ley, ahora se te devuelve gratuitamente. También la multitud te lo ha de devolver cuando tú le devuelvas lo que le has robado. Y es grandioso, ¿no? Pues vamos ya a nuestras conclusiones. A ver, mamá, Tete, o no sé si quieras agregar antes algo, antes de concluir. No, ya podemos ir concluyendo. Yo creo que, híjole, tener una conclusión. La conclusión sería que aceptar el amor de Dios te devuelve exactamente esa dignidad de la que habla el Padre y te hace tomar el lugar que te corresponde como hijo de Dios, y también te compromete a comportarte como eso, como el hijo de Dios, con todo lo que implica, con toda la responsabilidad que implica y con todos los beneficios que implica, porque bueno, cuando uno realmente tomas el ser hijo de Dios, no son tus fuerzas las que te van a hacer actuar como hijo de Dios, son las fuerzas del mismo Dios las que te van a permitir comportarte como ese hijo de Dios, y entonces habrá llegado la salvación a tu vida y podrás vivir el reino de Dios hoy, aquí y ahora. Pues yo creo que yo me quedo con que hay que atrevernos a ser como Zaqueo. Atrévete a subir al árbol. Atrévete a no tenerle miedo a la multitud, porque frente a esa multitud está Jesucristo. Déjate transformar, su invitación está todos los días. Solo depende de tu respuesta. Él no se va a mover de ahí, pero la multitud tampoco si tú no te acercas a Él. Yo creo que con eso me quedo. Acéptalo con alegría, porque Él siempre está y vale la pena seguirlo y vale la pena tomar el riesgo. Y si ustedes han seguido este camino de la mano de Jesús desde que empezamos, desde Galilea, ya estamos ahora en Jericó, pues podrán darse cuenta, amigos, de que el Señor a lo largo de este caminar no ha hecho otra cosa más que incluir a todos los que están excluidos de la sociedad. Y yo tenía aquí una lista, rápidamente les digo: a los inmorales, prostitutas y pecadores, a los herejes como paganos y samaritanos, a los impuros como los leprosos o los poseídos, y a todos los marginados como las mujeres, los niños, los enfermos, las viudas, a los soldados inclusive. De tal suerte, amigo, que si te sientes tú ahora como Zaqueo, que has oído hablar de Jesús y sientes, aunque sea una pequeña curiosidad en tu corazón, como dice Tete, súbete al árbol, toma esa cruz, sigue a Jesús y verás qué bueno es el Señor, como dice el Salmo. Y bueno, pues vemos las conclusiones de Pita. Pues bueno, yo igual como ustedes creo que todos debemos de ser Zaqueos, todos debemos de seguir los pasos que siguió Zaqueo y vamos a tener la salvación nosotros y también nuestra familia. Y padre. Cuestión de saber hacia dónde mirar. Zaqueo supo mirar y se encontró con una mirada, la mirada de Dios. La mirada de Jesús, la mirada que le devolvió la vida y le devolvió el rumbo, le devolvió todo. Y estaba pensando ahorita qué creatividad de Zaqueo de buscar el lugar exacto y preciso por donde iba a pasar Jesús. Entonces yo quisiera darles unos tips, amigos, que ya sabemos los lugares por donde va a pasar Jesús. Sabes, ahí en tu parroquia hay una capillita que se llama la Capilla del Santísimo. Si tú estás ahí presente en ese lugar, seguro que va a pasar Jesús. Otro lugar por el que va a pasar es la Santa Misa
del domingo. Ahí si te pones, si te subes a ese árbol, ahí segurito que lo vas a ver. Y bueno, pues se nos ha ido el tiempo, se nos ha ido este miércoles, esta hora que dedicamos a leer el Evangelio, y el objetivo es que usted pues ya tenga una preparación para que cuando lo escuche en misa, pues vaya con más conocimiento de causa y sepa qué es lo que le dice el Señor. Y nos vamos al postre, y del postre a la cereza del pastel, que es la bendición de nuestro sacerdote. Y qué bueno que se subieron con nosotros a este árbol. Vamos, es un árbol. Vamos, Radio y Televisión Católica, un buen árbol para poder mirar a Jesús cuando pase por aquí. Y si quieres subirte un poquito más, ven, te esperamos, visítanos aquí a los estudios de Vamos Radio y Televisión Católica. Las puertas están abiertas y el micrófono también, para que si quieres proponer algo que valga la pena, algo digno de escuchar por otros, ven, te esperamos. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Y que pasen el resto del día lleno de Dios. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego, bye.